la palabra de Dios es muy importante, porque la Biblia dice en Salmo 107, versículo 20. Vamos a empezar del versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Muchos problemas vienen en nuestra vida, en la vida de la gente, por los pecados que cometen. Es un problema porque la gente quiere sanidad, quiere liberación, quiere bendición, pero no entiende de dónde vienen los problemas. Y nosotros tenemos que saber que el fuente de todos los problemas es Satanás. Satanás es el maligno y la muerte viene de él y enfermedades vienen de él, los problemas en la vida vienen de él, todo malo viene del Satanás. Pero para poder hacer algo en la vida de la gente, necesita nuestra cooperación. Sin cooperar con Satanás, él no puede nada. Entonces, el hombre tiene que abrir la puerta a Satanás para que él pueda operar en las vidas de la gente. ¿Y cómo se abre la puerta? A través del pecado. Cuando uno hace pecado, coopera con el Satanás y entonces Satanás puede operar en su vida. Mira a Adán y Eva. Dios ha dado toda autoridad sobre la tierra en sus manos, en las manos de ellos. Pero cuando ellos obedecieron a Satanás y rebelaron contra Dios, entonces Satanás tomó la autoridad sobre la tierra, tomó la autoridad sobre ellos. El pecado ha entrado, a través del pecado entraron las enfermedades. Y a través de las enfermedades, ¿qué? La muerte. Entonces, primero Satanás, después pecado, después enfermedades y por fin la muerte. Eso es. Entonces la gente quiere escapar la muerte, quieren escapar las enfermedades, pero no se preocupan mucho por los pecados. Pero para recibir sanidad necesitamos arreglar los pecados. ¿Y cómo se alegra? Necesitamos perdón de los pecados y necesitamos arrepentimiento de los pecados. Y cuando había un caso cuando un hombre paralítico lo han puesto en una casa enfrente de Jesús para orar por él. Y la gente ha puesto a este hombre desde arriba, desde el techo, porque pensaba que Jesús va a orar por ese hombre. Pero Jesús no oró por ese hombre. Ellos querían que él pone la mano sobre él. Él no ha puesto la mano sobre él. Porque eso no era el problema del hombre. El hombre fue paralítico, pero el problema no fue la parálisis. Por eso Jesús ha dicho, hijo, tus pecados te sean perdonados. Y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué pecados?
Pero nosotros hemos venido por sanidad. ¿Por qué pecados? Pero Jesús sabe que si los pecados no son perdonados, no se puede sanar. Entonces, para recibir sanidad necesitas perdón de pecados. Por eso, arrepentimiento, confesar los pecados, arrepentimiento, es tan importante para recibir sanidad. Y aquí mira qué dice la Biblia. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. La rebelión es un pecado grande. Por esta rebelión, ellos, insensatos, fueron afligidos a causa de sus maldades. Entonces, el problema no fue que fueron afligidos, pero las maldades y rebeliones fueron el problema. Hoy día hay muchas enfermedades. La gente muere de diferentes enfermedades, pero no son muchos que arrepientan de los pecados. Piensan que solamente la medicina va a ayudar. Si el problema es espiritual, nada puede ayudar, solamente arrepentimiento. Y Jesús ha dicho, para que no se arrepienten, no se vuelven, yo les sanaré. Entonces tenemos que arrepentirse. Versículo 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Entonces es como un hombre o mujer que tenía cáncer o algo como eso. No puede comer, no quiere comer, está a las puertas de la muerte, pero toma toda la medicina, pero no basta. Y en esta situación muy difícil, dice la Biblia, pero clamaron a Jehová en su angustia, clamaron a Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Entonces la oración fue el primero que podía ayudar. Jehová, Jesús, por favor, ayúdame, sálvame, sáname, líbrame, ten misericordia de mi Señor, por favor. Es una oración, pero mira cómo Jesús ha liberado a esta gente. Versículo 20. Porque la gente espera que el Señor va a venir desde el cielo, tocarles y somos sanos. Pero la Biblia dice aquí cómo Jesús, como el Señor sana a la gente. Mira, es muy importante. Envió su palabra. No les tocó. Envió su palabra. La palabra de Dios toca la vida y salva. La palabra de Dios va a sanarles. La palabra de Dios nos libra. La palabra de Dios trae bendición, trae gracia. Por eso es tan importante, y cuando estamos en la iglesia tenemos que escuchar la palabra, porque todo de Dios viene a través de la palabra. Mira, el Espíritu Santo no funciona sin la palabra. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo va a funcionar sin la palabra. No posible. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la espada. La palabra de Dios es la herramienta del Espíritu Santo. Entonces, sin la palabra de Dios, Él no puede funcionar en tu vida. Él no va a funcionar en tu vida. Entonces, Dios siempre
funciona a través de la palabra y del Espíritu. Y mira, aquí dice, envió su palabra y los sanó a través de la palabra y los libró de su ruina. O libró, dice, entonces sanidad, liberación, y la palabra ruina significa sepulcro o tumba. Entonces es también resucitar. Entonces tenemos sanidad, liberación y resurrección. Tres cosas a través de la palabra. ¿Cómo Jesús resucitó Lázaro? No lo tocó, no oró por él, solamente digo, Lázaro, ven aquí. ¿Cómo? Con la palabra. Entonces la palabra de Dios tiene autoridad y poder para sanarles. Y eso es la manera como Dios funciona hoy día. A través de la palabra de Dios viene la fe. La fe es tan importante. Porque sin fe no podemos hacer nada. La Biblia dice en Efesios 2:8 que por la fe, por gracia somos sanos. Por gracia sois salvos. Por gracia sois sanos. Por gracia, pero por medio de la fe. Cada uno quiere por gracia, pero no es solamente gracia. La gracia funciona a través de fe. Eso significa la gracia funciona a través de la palabra de Dios. Si no hay la palabra, no hay gracia. Si no hay la palabra, no hay fe. Y no hay ¿qué? Salvación. Salvación viene a través de la palabra que trae gracia y que trae la fe en nuestra vida. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no viene de vosotros, es don de Dios. Todo es don de Dios. Salvación es don de Dios. La palabra, don de Dios. La gracia, don de Dios. La fe, don de Dios. Pero se necesita. Necesitas recibir, aceptar la palabra de Dios para que trae esta fe en tu vida para recibir salvación. Y mira, la palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe es por el oír. Se necesita escuchar, oír la palabra de Dios, no solamente en domingo, pero tienes que escuchar la palabra de Dios todos los días. Como comemos, hoy día la gente come mucho. Cada uno dice, no tengo dinero, no tengo bastante, pero se coma mucho. Pero la Biblia dice, habla también sobre ayuno. Y ayuno es una medicina de Dios. Una medicina perfecta. Sana muchas enfermedades, físicamente, espiritualmente. Si tienes mucho deseo para hacer pecados, ayuna y los deseos van a, ¿cómo se dice? Subir, bajar, no subir, bajar. Van a bajar. Ayuna un día, 3 días, 5 días, 7 días. Si necesitas más, 10 días, 2 semanas. Y vas a ver, vas a ser como un santo. Entonces, el ayuno es una medicina para tu alma, para que el alma se calma, el alma se
sé humilde, pero también es una medicina para tu cuerpo. Más enfermedades vienen de mucha comida. Mucha carne, mucha comida, mucho dulce. Y después tengo enfermedad. Y vamos, tomamos pastillas, pastillas, pastillas. No, no, no. No pastillas tal mucho. Ayuno más. Más pastillas, más ayuno, menos pastillas. Amén. Si ayunas, vas a ser fuerte, vas a ser sano. Y la Biblia dice que tu salud va a florecer. Hay esta palabra en español, florecer, en Isaías 58. Entonces, si ayunas, ayuno es una medicina. Y cuando es junto con oración, aún más. Porque con el ayuno, la oración es 10 veces más fuerte. Mucho más fuerte. Oración con ayuno. Y ayuno con oración. Vas a recibir sanidades en tu vida. Pero hoy día la gente quiere comer. Y después tengo problemas. Y después van al doctor para hacer operación al estómago. Y eso es peligroso. Y tienes que pagar dinero por eso. ¿Por qué pagar dinero? ¿Para que te rompen aquí? Porque no tienes dominio propio para parar con ese comer. La gente está enferma, malada, enferma, en hospitales por mucha comida. Comen sin pensar. ¿Qué comen? ¿Cómo comen? Pero mira, hermanos y hermanas, Dios ha dado el ayuno y la oración como medicina. Si ayunamos, oramos, más fuerte, más sanos vamos a ser. Amén. Entonces, si tienes una duda, ¿qué problema tengo? Vas a ayunar. Eso es. Y mira, aquí la Biblia dice, la fe viene por el huir. Entonces la fe viene. ¿Cómo viene la fe en tu vida? A través de la palabra. Cuando escuchas la palabra, no solamente la palabra. Si tengo la palabra en mi casa, no viene la fe. La fe viene cuando yo leo, escucho, pienso, medito sobre la palabra, entonces la fe viene. Y cuando viene la fe, no hay problemas. Todo es posible para el que cree. Entonces, no hay algo que no es posible. Si tienes fe, puedes hacer todo. Porque Dios es todopoderoso. Y cuando nosotros creemos en el Todopoderoso, nosotros también podemos hacer todo como Dios. Porque creemos en Él. Si creemos en Él, podemos hacerlo. Y si creemos más, podemos hacer más. ¿Cómo creemos más? A través de la palabra de Dios. Entonces la fe viene por la palabra. Si cortamos la palabra, cortamos la fe. Hay gente que dice, pero ¿cómo puedo creer? ¿Cómo puedo creer? No puedes creer si no recibes la palabra. No es posible. Pero alguien dice, pero yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Puedo creer más? Sí puedes, porque depende cómo crees que Jesús es el Hijo de Dios. Porque la Biblia dice
El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence el mundo. Pero si no vences el mundo y dices yo creo, entonces ¿qué significa eso? Piensas que crees, pero no crees bastante. Ya, eso es interesante. Vamos a ver primero Juan 5, 4 y 5. Primero Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, la nueva criatura en mí y en ti vence al mundo. No el hombre de pecado, pero el hombre nacido de Dios en mí. Vence el mundo. Pero ¿cómo funciona el hombre de Dios? ¿O cómo funciona el Hijo de Dios que está en mí y que está en ti? Porque por la parte de Dios somos hijos de Dios. Por la parte de nuestros padres somos hijos de hombre. Entonces yo soy hijo de hombre porque mi madre y mi padre son humanos. Yo soy hijo de Dios porque mi Padre celestial es Dios. Entonces esta parte que es nacido por Dios, no por hombre, vence el mundo. El Hijo de Dios en mí vence el mundo. Pero, ¿cómo vence? Porque hay gente que son hijos de Dios y no vencen el mundo. ¿Por qué? Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Entonces, la nueva criatura en mí vence el mundo a través de fe. Funciona a través de fe. El hombre de pecado vive a través de ver, tocar, pero el Hijo de Dios en mí vive a través de fe en Dios, fe en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo vivo a través de fe, yo venzo el mundo. Cuando vivo a través de ver, tocar, el mundo vence. Entonces tenemos esta doble naturaleza en nosotros y tenemos esta oportunidad para vivir en la carne o en el espíritu a través de fe. Y si vivimos en el espíritu a través de fe, vencemos al mundo. Y versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si yo creo, mi espíritu cree, la nueva criatura en mí cree que Jesús es el Hijo de Dios, yo voy a vencer al mundo. No solamente creer, ¿qué creer? Creer que hoy es domingo, no. Eso no basta, todos lo saben, que hoy es domingo. Pero tenemos que creer en el Hijo de Dios. Y si lo creemos, vamos a vencer todo. Pero alguien me ha dicho, pero yo lo creo. Si lo crees con tu mente. Pero si tú no vences en tu vida, entonces eso significa que solamente la mente acepta que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando tu espíritu, tu corazón lo cree, entonces vences al diablo, vences al mundo, vences la carne, vences sobre el pecado, porque tienes poder, el poder de Dios. Mira algo muy interesante. Dios tiene un don para el mundo. Este don se llama vida eterna por todo el mundo. Pero este don que se llama vida eterna tiene otro nombre. Este nombre es Jesús. Jesús es la vida eterna. Este es el don de Dios para el mundo. Si el mundo recibe Jesús, el Hijo de Dios,
Si el mundo le recibe, el mundo recibe vida eterna. Entonces, este es el don de Dios para los perdidos. Pero Dios tiene otro don que es para los hijos de Dios. El don para los hijos de Dios se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para el mundo. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Él no sabe que Él existe, no cree en Él. El mundo tiene que creer en Jesús para recibir salvación y vida eterna. Pero la iglesia, los hijos de Dios tienen que creer y recibir el don del Espíritu Santo. Y hay muchos en la iglesia que no lo reciben, no saben cómo, no. Pero sin el Espíritu Santo, la iglesia no tiene poder. Porque Jesús ha dicho, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Entonces no podemos recibir poder. Eso es Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser testigos de Jehová, para ser testigos de Jesús. Hoy día hay testigos de Jehová, pero ellos no tienen poder porque no reciben el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos testificar sobre Jesús sin el Espíritu Santo que testifica sobre Jesús que Él es el Hijo de Dios? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es a must, es lo más importante para nosotros cristianos, porque sin Él no podemos hacer nada. Y muchos no lo quieren, no lo aman, no lo reciben. Pero es tan importante. Y Lucas capítulo 24 versículo 49 nos dice que Jesús dice a sus discípulos: enviaré la promesa de mi Padre. Él es no solamente el don del Padre, pero la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces el Espíritu Santo es el poder desde lo alto, no es poder desde la tierra. Y la iglesia lo necesita hoy día, pero la iglesia a veces menosprecia el Espíritu Santo. Por eso hay debilidad, porque sin Él no podemos nada. Pero mira, entonces el Espíritu Santo lo necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios funcionan juntos, entonces en nuestros corazones tenemos fe. Porque el Espíritu Santo hace la palabra viva en nuestra vida. Por eso necesitamos no solamente la palabra, no solamente el Espíritu. Necesitamos los dos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para tener fe. Y como vemos, este poder del Espíritu Santo está funcionando a través de fe. Si no tenemos fe, no se manifiesta el Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo se llama
dones del Espíritu Santo. Los dones son manifestación del Espíritu Santo. Y si no hay manifestaciones del Espíritu Santo, los dones no hay aprovecho. No hay aprovecho y la gente no recibe mucho. Porque nosotros tenemos que dejar el Espíritu Santo funcionar, manifestarse en nuestras vidas, en la iglesia. Es muy interesante. Por ejemplo, Jesús con Natanael. Jesús ha dicho para Natanael, dice, este hombre es justo. Natanael dice, pero ¿cómo sabes quién soy yo? Él dice, cuando estaba bajo la higuera, te he visto. Entonces, este hombre dice, oh, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. ¿Por qué? Porque solamente un don de Dios ha funcionado. Palabra de ciencia. Entonces, y este Natanael entendió que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y cuando los dones del Espíritu Santo funcionan, no tenemos que hablar mucho, porque el Espíritu Santo habla por sí mismo. Amén. Entonces vamos a ver cómo podemos tener fe en Dios. Hemos dicho Romanos 10:17 a través de escuchar la palabra de Dios. Pero cuando hablamos sobre escuchar la palabra, eso significa escuchar con tu corazón, con tu espíritu. Porque hay dos maneras para escuchar la Biblia. Puedes leer la Biblia como un libro histórico. Eso no aprovecha mucho. Hay muchos libros históricos. Si lees la Biblia como un libro histórico no basta, porque no es solamente un libro histórico, es un libro de Dios. Tenemos que recibir la palabra de Dios como palabra de Dios, no como palabra de hombres. No solamente como una historia. No solamente como teología. No solamente como doctrina. Pero tenemos que recibir la palabra como palabra viva de Dios. Y no solamente con la mente, pero con el espíritu, con el corazón. Entonces, si tú puedes recibir solamente una palabra con tu corazón, vas a ver milagro en tu vida. Vas a ver bendición en tu vida. Solamente una palabrita. Una palabra de Dios puede cambiar toda tu vida. Si la recibes con tu corazón. Este es el problema. Porque hoy día la gente recibe todo aquí en la cabeza. Pero el corazón es vacío. En el corazón, cuando es vacío, hay demonios, hay pecados, hay todo en el corazón. Tenemos que llenar el corazón con la palabra de Dios. ¿Entiende eso? Entonces, por eso dice, la fe viene por oír y oír por la palabra. No dice, la fe viene por la palabra. Porque entre la palabra y la fe hay oír. Y eso significa que tu corazón tiene que oír para recibir la fe. Y oír ocurre cuando tu corazón medita sobre la palabra de Dios, acciones de Dios, el carácter de Dios. Cuando tú meditas sobre esta cosa, la fe viene en tu corazón. Pero la gente piensa más sobre enfermedades, sobre problemas y no tal mucho sobre la palabra y quién Dios es.
Entonces, la fe viene a través de escuchar, pensar, meditar la palabra de Dios. Si puedes hacerlo con tu corazón, tu fe va a crecer. Poco a poco, pero va a crecer. Eso es número 1. Vamos a ver número 2 en Mateo capítulo 17, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género puede ser demonio, pero también este género significa incredulidad. Este género de incredulidad, este género puede ser espíritu de incredulidad. Sale como por oración y ayuno. Entonces, si dices, yo tengo incredulidad, mucha duda, no puedo creer, entonces, orar y ayunar. Y Dios va a limpiar tu corazón. Si ayunas más, incredulidad va a salir. Gloria a Dios. Entonces, eso es una manera para liberar tu corazón de incredulidad. Y hoy día hay mucha incredulidad, pero tenemos que limpiar todo eso de la iglesia. Más ayuno. Si la iglesia ayuna más enfermedades, más dinero vas a tener. ¿Por qué no vas a perder mucho dinero por comida? No vas a necesitar comprar nueva ropa porque esta ropa es pequeña. Entonces, mucho provecho. Eso es oración y ayuno. Y después vamos a ver Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Jesús dijo también el Señor: Simón, Simón, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Entonces Jesús dice que Satanás tiene un pedido, un deseo sobre los apóstoles, los discípulos. Quiere destruirles, quiere probarles, dice Jesús. Y versículo 32, la solución: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Entonces Jesús dice, Satanás quiere robar la fe de los discípulos. Y él quiere robar la fe no solamente de Pedro y de los discípulos, pero de ustedes. Y cuando quiere robar la fe y la gente viene y dice, pastor, yo he perdido mi fe se ha bajado, pastor, ¿qué voy a hacer? La gente viene siempre con problemas de la fe. Perdí mi fe, por favor, tengo mucha duda. Pero ¿qué dice? He rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, ora a Dios para que protege tu fe. Mira, está aquí en la Biblia. Entonces podemos orar por nosotros, por nuestros hijos, para que Dios proteja nuestra fe. Porque el diablo quiere robar la fe. Él quiere robar la fe.
Pero si oramos, el Señor va a proteger nuestra fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, Pedro ha pecado, pero no ha perdido la fe. ¿Y por qué no ha perdido la fe? Arrepintió. Eso es. Entonces, orar a Dios para que protege nuestra fe y la fe de nuestros amados, la fe de la gente en la iglesia. Por ejemplo, Señor, por favor, protege la fe de mis hijos. Protege la fe en el nombre de Jesús. Que el diablo no roba la fe. Por favor, Señor. Entonces, mira, es interesante. Y vamos a Judas, versículo, creo que 21. Judas, versículo 21. Vamos a ver, 20 o 21 es. Judas, por favor. Sí. Entonces 20. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que cuando oramos en el Espíritu Santo, edificamos nuestra fe. Edificamos significa nuestra fe crece. No solamente escuchar la palabra, pero orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu puede significar orar en lenguas. Karabashi karabalate ferebeka. Orar en el Espíritu significa cuando tú oras junto con el Espíritu Santo. Y yo primero sentí eso y entonces encontré este versículo. Porque cuando oro en el Espíritu, siento como mi fe crece. Y digo, pero la palabra de Dios dice que la fe viene por la palabra de Dios. Pero yo cuando oro, mi fe crece. ¿Por qué? Pero eso así dice. Edificando sobre vuestra fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cuánto oramos con la ayuda, cooperación, junto con el Espíritu Santo? Nuestra fe crece. No orar en la carne, orar con el Espíritu. Entonces, cuando oras en el Espíritu Santo, vas a sentir tu fe crecer. Dios es más real por ti. Su palabra es más viva. Junto con Romanos 10:17, porque Romanos 10:17 dice que fe viene por oír y oír por la palabra. Cuando oras en el Espíritu, tú estás escuchando a Dios y Dios te habla a través de su palabra en tu corazón. En el tiempo de oración, Dios empieza a hablarte. Tú puedes escribir qué te habla Dios. Tu fe está creciendo cuando oras en el Espíritu Santo. Y vamos a ver la acción o obedecer la palabra de Dios. Eso es Santiago 2:26. Santiago 2:26. Como el cuerpo sin espíritu está muerto. Mira, todos aquí son vivos, porque en tu cuerpo está tu espíritu.
Diga a tu vecino, tu espíritu está en tu cuerpo. Por eso estás aquí. Si tu espíritu no está en tu cuerpo, vas a estar en la tumba. Hay mucha diferencia. Y también la fe. Si la fe tiene espíritu, está viva. Si no tiene espíritu, está muerta. Y necesitamos viva fe. Necesitamos resucitar la fe. Entonces aquí, ¿qué dice la Biblia? La fe sin obras está muerta. Entonces la fe sin obedecer la palabra está muerta. La fe sin acción está muerta. Para resucitar la fe, para que tenemos una fe viva, esta fe necesita obras, necesita acciones. No acciones grandes, acciones pequeñas. Cada día necesitamos acciones pequeñas para hacer nuestra fe viva y más viva y más viva. Obedecer la palabra, actuar sobre la palabra, actuar con fe, no con duda, no con temor. Porque cuando actúas con temor, eso no es fe. Actuar con fe no es temor, no es duda. Y acción vivifica la fe. Y cuando la fe está viva, la gente recibe la gracia de Dios, recibe bendiciones, recibe milagros. Y necesitamos eso. ¿Sabe usted que porque a veces la gente dice, oh, los milagros no son importantes, y otras cosas son importantes? Pero yo he visto en la palabra que los milagros y señales son la voz de Dios. Son un mensaje. Jesús lo dice, Moisés lo dice, que hay un mensaje en cada milagro. Por ejemplo, ¿por qué Jesús necesitaba hacer agua en vino? No lo entiendo. Y eso es el primer milagro. Hacer agua en vino. Como que quiere la gente ser borrachos. Pero hay un mensaje dentro de este milagro. La gente, los discípulos han creído en él cuando han visto este milagro enfrente de sus ojos. Y cuando Moisés tenía que hacer milagros enfrente de la gente, Dios dice, si no creen el primer milagro, van a creer en el mensaje del segundo milagro. Si no creen el segundo, van a creer en el mensaje del tercer milagro. Entonces hay mensaje dentro del milagros. Amigos, por eso necesitamos los milagros, y cuando hay milagros, la fe se vivifica. La gente tiene más fe. Yo he visto en internet, cuando tenemos cruzadas, y la gente ve milagros, y hay comentarios, y dice, yo perdí mi fe, pero cuando he visto este milagro, mi fe regresó y ahora soy fuerte en la fe. Mira, ¿por qué he visto solamente un milagro? Cuando Pedro entró en la casa de Eneas, él tenía 8 años en la cama, paralizado. Y Pedro dice, Eneas, Jesucristo te está sanando. Levántate. Y fue sanado desde este momento. Y la Biblia dice,
que toda región se volvió a Dios. Toda la región. Eso es 100% de la gente. Mira, como provincia Alicante, por ejemplo, viene solamente por un milagro que han visto. Y la Biblia dice que los dones del Espíritu Santo son manifestación del Espíritu Santo. Tenemos que dejar el Espíritu Santo funcionar junto con la palabra. Es muy interesante, pastor, cuando Pedro predicaba a la casa de Cornelios. Él predicaba y durante la predicación el Espíritu Santo cayó sobre la gente. Y la gente recibió el Espíritu Santo como los apóstoles. Cuando él predicaba la palabra, ellos solamente han escuchado y el Espíritu Santo ha venido sobre ellos durante la palabra de Dios. Y Pablo dice, apóstol Pablo dice, que vosotros han recibido el Espíritu Santo a través de oír el mensaje del Evangelio. ¿A través cómo? A través de oír con fe el mensaje. Entonces, ellos no han orado por eso. Solamente oír el mensaje del Evangelio a través de fe. Mira qué importante es oír con fe. Entonces, podemos proteger nuestra fe, podemos activar nuestra fe y podemos funcionar en el poder del Espíritu Santo. Vamos a dar gracias a Dios. Aleluya.